Saludos a todos, muy buen Nika Nash. Estamos en el programa Nika Nash, es el 177, un programa muy interesante. 9 de mayo, 7 Dragón, Chicomes y Pactli. Cultívate, solo vale lo que has ganado con tu esfuerzo, no cedas a las sugestiones y la mentira, verifícalo todo. Y bueno, como va a ser un programa muy interesante, pues estamos aquí con Frank, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Yo bien, bien ya dispuesto a los dos temas de hoy. Tenemos hoy un programa a mitades. ¿Y ustedes qué Muy tal? bien. Y aquí con la maestra Pam, ¿cómo estás, Pam? Bien, gracias. Aquí ya, agradeciendo porque llegaron las lluvias, ¿no? Había mucho calor. Sí. Entonces, sí, muchas gracias. También aquí, Waikan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí agradecido por un nuevo día y también aprovecho para mandarle un saludo a la gente de Coatzacoalcos que nos escucha y también a la gente de Tabasco que se está conectando en estos momentos. Bien, también aquí está Umei, ¿cómo estás, Umei? ¿Qué tal? Saludos acá desde la península todavía y pues aquí atento al programa. Saludos, un Ok, abrazo. aún no ha empezado el rito, ¿no? Por allá. No, todavía no, se está Ok. preparando. Está todavía Y la percibo que está comida. Jenny por ahí. ¿Eh? Jenny Ah, está por ahí, por lo que veo. Ay, sí, sí, ay, ahí está Ah, Jenny ¿qué tal? Moy, ¿Cómo están ustedes? Sí. muy Entonces, bien. pues estamos todos, podemos arrancar. Les decía que la mitad del programa va a ser, para empezar, el tema de eh, tratar de entender un poco el himno que subió Huaycán hace unos días, que es el himno a Huitzilopochtli. Vamos a tratar de entender sus sentidos. Y si aparece, por ejemplo, Pamela, si distingues alguna propiedad lingüística o literaria que valga la pena, algún recurso que valga la pena mencionar, pues adelante, porque no es propiamente una clase de náhuatl, ni mucho menos, pero sí es para que el público se vaya familiarizando con la literatura y también, finalmente, con la lengua, ¿no? En la claro. segunda, sí, en la segunda mitad, Omey entiendo que nos va a reportar en vivo desde la zona maya y Jenny y Moy nos van a hablar del viaje que ellos acaban de hacer también con motivo del principal rito anual de los Crossopsi. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces vamos allá. En un momento comparto la primera imagen. Y bueno, pues hay varias preguntas, ¿no? Justamente sobre todo este texto, ¿por qué no lo pueden, por ejemplo, leer nahuablantes actuales? Sí, pero antes me gustaría, fíjate, platicar un poco con Huaycán, finalmente es el que lo ha musicalizado, sobre, de nuevo, que nos recuerdes qué te mueve a tomar estos textos, ¿por qué en lugar de hacer una canción moderna, algo con una inspiración actual, tomas un texto de hace por lo menos 6 o 7 siglos? Es una pregunta bien importante y bien interesante. Eh, en primer lugar, creo que todos los que nacimos en algún lugar tenemos una deuda con nuestras raíces, ¿no? Y, y también con la raíz en general de la cultura. En donde estemos, en donde lleguemos, hay que respetar la cultura, ¿no? Y glorificarla, ¿no? Glorificarla en un sentido no fanático, sino darle el honor que merece por el esfuerzo que hubo intelectual de nuestros antepasados. ¿Por qué no hacer algo moderno? Vaya, creo que ya hay eh, demasiados oportunidades, canales y maneras de hacer música actual, pero pienso que si en su momento hubo un esfuerzo intelectual por nuestros antepasados de representar alguna idea, algún fenómeno, eh, cierto tipo de ideología en su momento, en cosas tan finas como fueron en su momento la escritura, la escultura, ¿por qué el canto
que quedó registrado muy bien ahí en los códices que estás mostrando. ¿Por qué no hay, ah, o al menos no está tan popularizado el poder recuperarlos, ¿no? O sea, siendo que están ahí, hay muchas, de hecho hay muchas reconstrucciones modernas y cantos y poesía en agua, lo cual es asombroso, maya también, pero si tenemos algo que está ahí escrito, ¿por qué no hacer un intento por recuperarlo, no? Creo que es darle ese honor cultural y musical también, dijéramos, de hacer un intento de poder entender nuestra cultura. Es un primer acercamiento, ¿no? Y en particular, ¿por qué, en tu opinión, estos himnos casi no se conocen? Cuando digo casi, me refiero a que, de hecho, entre los estudiosos, de los historiadores, antropólogos, probablemente no pasan de un centenar los que se lo hayan leído. ¿Por qué? Imagínate el público. Bueno, en lo personal, yo creo que es algo muy especializado, tendrías que tener como cierto amor a la música, yo creo, y también porque quizás yo pienso que tienen cierto estigma, este, eh, al menos como eh, cierto estigma de que eh, pudiera ser una literatura que no llame tanto la atención, ¿no? Como, No es como lo rentable. que no es rentable y aparte, pues la misma leyenda, la misma mitología de que no sabíamos hacer ciertas cosas, pues los esconde, ¿no? Entonces tú tienes que cambiar tu mentalidad. Oye, sí teníamos cultura, sí sabíamos hacer cosas. Entonces cuando tú te abres a eso, tú empiezas a encontrar, vaya, un sinfín de tesoros que si tú analizas y vas nada más tuerto por un lado, pues nunca vas a encontrar, ¿no? Claro. Yo pienso que estos signos en particular no se conocen casi porque son oscuros, porque son difíciles. Y ahora vamos a hablar de eso, porque resulta tan difícil. Cambio, himnos escritos 2 siglos después, como los de Nezahualcóyotl, por ejemplo, himnos no, canciones. Los de Nezahualcóyotl son cantos. Y eso sí se ha difundido bastante porque tiene un lenguaje mucho más sencillo, más accesible a nosotros. Creo que antes de seguir, deberíamos escuchar la musicalización que hiciste de nuevo, si fuera posible. ¿Es posible, John? ¿Es posible escucharla? Digo. No, mejor, bueno, es que ya, Sí. como ya está en YouTube, Ajá. mejor que la pongan en directo en el canal de Waikan, y eso va a ayudar a que se comparta. De todas formas, les pego por acá el link. Ok. Sí, para no generarle conflictos de derechos a Waikan, Oh, de que bacán. se reproduzca. Claro, por Es este. que ahorita tenemos más seguidores en esta cuenta de YouTube que Waikan, entonces no vaya a pensar que es al Claro, sí. revés, que lo sacamos por acá y más que nada por eso. Este, Ok. eh, Ok. entonces, No, sí, Ok. preferiría que lo reproduzcan. Sí, Ok. ¿cómo? Esta reticencia, esta explicación que nos hace, llama la atención sobre un fenómeno que también hay que meditar. Y es que, por ejemplo, aquí tienes al autor de la musicalización, al autor de la traducción y un facsímil que, por supuesto, no tiene registro porque ya venció hace mucho rato el límite que se le da a los registros. Sin embargo, no se puede reproducir porque generaría conflicto, lo cual nos dice, por un lado, que la tecnología todavía es muy primitiva, no tiene claras las cosas, ¿no? No hay una IA que pueda hacer un juicio de valor sobre lo que se está comentando acá. Ahora, eh, también nos dice que enfrentamos ciertos tropiezos para difundir la cultura náhuatl, no solo porque es oscura, porque tiene estigma, porque casi no se conoce, sino además porque la tecnología todavía es muy incipiente. Sin embargo, hay que agradecer que por lo menos se pueden ya hacer ciertas cosas. Antes hubiera sido mucho más difícil todo lo que estamos intentando acá. De modo que estamos entre dos aguas, estamos iniciando una época que yo pienso que va a ser muy favorable al rescate de la cultura, pero que también por eso va a requerir exigencias, porque es muy fácil apropiarse del trabajo ajeno. Y digamos, un trabajo musical
ya sabe cómo está el asunto. Yo mismo he recibido intentos de despojo de mi esfuerzo. A ver, traduzco algo y viene alguien que me dice, no, eso es mío porque yo tengo un color más oscurito que el tuyo. Así está la humanidad. Se ha acabado la moral y se ha acabado la dignidad, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta las reticencias que tienen las empresas, las compañías que difunden la información. Ahora, volviendo al tema de estos signos y al hecho de que son poco conocidos. Yo se lo atribuyo a que su lenguaje es muy antiguo y su contenido es como muy, digamos, entre chamánico y sacerdotal. Es un contenido de una etapa cultural muy diferente a la que tenemos hoy. Hoy nosotros apreciamos los lenguajes sencillos, las cosas predigeridas, que te las pongas y ya tú te las traes y nos da un poco de inquietud el esfuerzo intelectual. En cambio, en la etapa formativa de las culturas, pues hay que hacer un esfuerzo intelectual y ese mismo esfuerzo determina quién es quién. En la etapa formativa no es necesario la democracia porque los que se interesan son los que mandan. No es como ahora, que finalmente todo está al alcance de todos y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Con esto, por cierto, no estoy hablando mal de la democracia, creo que cada época tiene lo suyo y que ahora nos hace falta un poco más de democracia, ¿no? Pero en tiempos en que empezó a tomar poder la cultura náhuatl, que fue hace cosa de un siglo y medio más o menos, un milenio y medio, los estados estaban en pugna entre sí, estaban batallando los estados de Mesoamérica para adquirir poder. Se había acabado la hegemonía de Teotihuacán. Teotihuacán terminó de perder su hegemonía hacia el 550 después de Cristo. Y no es casual que 100 años después ya tengas un rosario de ciudades espléndidas, pero pequeñas, no como Teotihuacán. En la época de Teotihuacán había unas pocas ciudades enormes con poder centrado en Teotihuacán. Después vas a encontrar un montón de ciudades que competían entre sí. Es decir, tenían sus propios estados. Ya no había una unión en la confederación, sino que se fragmentó en estados. Ese es el periodo que va como del siglo VI al siglo XI después de Cristo, se llama epiclásico, ya no es el clásico. Y después todavía se puso peor, porque en el siglo XI los propios estados se separaron en ciudades-estados que empezaron a competir entre sí. Y un periodo de mucha guerra que duró varios siglos hasta que llegaron digamos que los mexicas. Hubo también otros pueblos nahuas que trataron de acabar con la guerra, más o menos a partir del siglo XIII empezaron a organizarse, en el siglo XIV ya crearon confederaciones, los mexicas lo consiguieron brillantemente en el siglo XV y por supuesto todo esto tuvo un reflejo en la literatura y en las artes. Digamos que hacia el final del siglo XIII hubo un renacimiento, no es casual tampoco que en ese momento surja la lengua tecpili, que hoy se llama náhuatl clásico. Entonces, para estudiar este documento, yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia de la lengua. Si quiere comentar algo, Pamela. ¿Están levantando la mano? Adelante, por favor. Sí, gracias, Frank. Bueno, yo quería como dar un contexto. A lo mejor hay gente que ve por primera vez un video como que el acercamiento a la cultura ha sido muy por encima en los años anteriores, ¿no? En cuanto la tecnología avanza, nosotros empezamos a obtener la información de manera más rápida, ¿no? Incluso ahora yo veo que hay muchos libros antiguos que están rondando por todos lados. El problema es que la sobreinformación también nos impide poder saber qué es lo que nosotros tendríamos que buscar para poder conocer nuestra historia, nuestro pasado. Y en este caso, con estos cantos que, bueno, realmente, y eso lo agradezco, Frank, que lo pongas aquí y que ahorita estemos poniendo atención en esto, porque pues a mucho tiempo atrás, la verdad es que han pasado solamente en un círculo pues académico, ¿no? De especialistas en donde ellos son los que tienen la información y no sale para toda la población, ¿no? Estos cantos que representan mucha historia, de hecho son tan antiguos que hasta el nahuablante tiene que explicar por párrafo qué significa cada párrafo. Y
y en eso hay todo un trabajo especializado para poder definir e interpretar todos estos cantos que tienen una importancia ritual y una importancia dentro también del individuo del día al día. El hacer un canto al sol de esta forma da una fuerza dentro de la persona, ¿no? Entonces, pienso que tienen mucho valor y en cuanto a la lengua, pues es una lengua muy antigua que incluso para el mismo Tecpilactoli ya se modifica un poco, porque el Tecpilactoli ya está construido de unas reglas muy explícitas, muy bien estructuradas. Cuando uno lee estos cantos, pues hay reglas que pareciera que se rompen, ¿no? Pero también el hecho de su antigüedad y el hecho de que los mismos frailes no hayan querido traducirlo, eso pues nos indica que hay una información que es meramente pues anahuaca, ¿no? No hay intervención cristiana o religiosa No, para nada, occidental. para nada. Ujú. Son puros, son el trozo más puro de cultura que nos llega del pasado prehispánico. Por eso Sí, pues ¿cómo se puede acercar uno a la comprensión de estos textos? Pues hay un paso por paso, ¿no? Porque tampoco cualquier persona va a poder entrar y ya leerlo. Realmente esto requiere de años de estudio y a lo mejor también de ensueño, ¿no? ¿Por qué no? Porque a veces es muy complejo el poder definir qué es lo que realmente quisieron decir, sobre todo en esos textos antiguos que hasta parece que están como borroneados, ¿no? Porque son copia de algún otro original que ellos guardaron. Entonces, ahí hay como una consecuencia, hay que estar muy conscientes de la antigüedad de estos textos y el por qué no quisieron traducirlos en primer lugar, ¿no? sí. Huaycán, ¿tú querías comentar algo? Sí. Sí, y es justo en referencia a lo que comentaba Frank y Pam. Eh, Justo en la parte del lenguaje es muy importante, y estoy hablando no solo de este idioma, de todos los idiomas. En su momento reflejan la esencia cultural que se vivió en ese momento. Si nosotros queremos traducirlos al presente, hay que tener esa apertura, digamos, mental y poder, vaya, hacer como esa regresión de intentar comprender qué se quiso decir en ese momento. Inclusive nosotros mismos, en el español mismo está evolucionando. Sí. El español que se hablaba hace 10 años ya no es el mismo, ya tienes varios modismos interesantes para representar cierto tipo de ideas, sobre todo en las generaciones más recientes, ¿no? Em, y otra parte que comentaba Pam, sí, se requieren varios años de estudio, comprensión, y algo que quiero pasarles como dato en la parte creativa es que justo este tipo de música, obviamente yo no intento hacer una creación súper fidedigna y purista, ¿no? Este, pero es una recreación que intenta acercar musicalmente con ese tipo de simbolismos que están en la canción. La misma música te va a llevar a ese acercamiento de lo que quisieron haber interpretado, ¿no? Entonces, es la parte creativa que se le intentó imprimir a esta música. Creo que para presentar este canto en su contexto ya, digamos, más allá de la publicidad, ¿no? Ya para quienes aprecian entender la cultura un poco más de fondo, primero hay que decir algo básico. ¿Qué cosa es la lengua? ¿Qué cosa es la lengua náhuatl? ¿Qué cosa es la literatura náhuatl que surgió de esa lengua para poderlo ubicar? Y después, ¿qué cosa es este canto? ¿Qué significa? Algo que debemos tener en cuenta es que las lenguas nacen, se desarrollan, algunas que tienen suerte se reproducen y después se mueren. Así que las lenguas no son eternas. Como tú mencionas, Guay, las nuevas generaciones crean un modismo, pero de un año para otro ya empiezan a surgir. Esas generaciones con el tiempo ya no son nuevas, ya son viejas y fijan los modismos y así va cambiando la lengua. Cuando una lengua tiene por ejemplo, como el español tiene la suerte de tener una Real Academia detrás, mantiene un canon y va admitiendo, pero con cuidado, con análisis,
las aportaciones, las innovaciones. Con cuidado para no destruir el canon. ¿Por qué? Porque si empiezas a asimilar los cambios de la lengua, pero no defiendes el canon, la lengua se dialectiza. ¿Qué cosa es un dialecto? Un dialecto es una forma de hablar una lengua que no respeta un canon de reglas. Eso es un dialecto. Si ese dialecto se desarrolla y genera sus propias reglas, entonces tenemos una nueva lengua. El español, por ejemplo, ahora es lengua, pero en su momento fue un dialecto. Un dialecto de las lenguas romances, hasta que hubo literatos y autoridades que le dijeron vamos a invertirle a esto porque este dialecto tiene futuro. Y efectivamente se ha convertido en de las lenguas más importantes de la Tierra. Ahora bien, eso mismo le ocurre a todas las demás lenguas. Digamos, tienes una lengua que si no recibe apoyo, si no recibe recursos, escuelas, instituciones, academias y demás, literatura sobre todo, empieza a fragmentarse en pedazos y los pedazos empiezan a derivar. Eso fue lo que le pasó al náhuatl cuando llegaron los invasores. Pero la pregunta, ¿cómo surgió el náhuatl? Fíjense que el náhuatl parece que surgió precisamente por la pérdida de poder de Teotihuacán. Había un par de lenguas ya en aquella época. Uno se hablaba, se supone, se sospecha, al sur de lo que hoy es el estado de Nayarit, y otra, pues, la hablaban grupos errantes. Y esas dos lenguas confluyeron, esos dos pueblos confluyeron en algún lugar. Esa parte no se sabe porque no dejó registro. Hace unos 1200 años, a partir de una lengua llamada náhuatl, que no es náhuatl, sino que es la lengua que se hablaba en el estado de Tula, y otra lengua llamada chichimeca, que tampoco es náhuatl, surge el náhuatl. Ahora, la lengua chichimeca y náhuatl pertenecen ambas al grupo de lenguas utoaztecas o yutoazteca o yutonahuas. Es decir, eran parientes. Eran parientes como decir español y francés. ¿Okay? No es que unos entendieran a otros. Después de unirse, empezaron a fundir, a sincretizar sus lenguas y terminó saliendo el náhuatl. Ese primer náhuatl de hace 1200 años recibió el nombre de Macehual. Es un náhuatl muy arcaico. Una cosa paradójica es que las variantes más arcaicas de la lengua sobreviven, tienen más fuerza, sobreviven más que las variantes más refinadas, porque las variantes refinadas requieren escuelas y requieren especialistas, y las variantes populares arcaicas no, pues las habla todo el mundo, ¿no? Por eso es que el Macehual, el náhuatl Macehual, que fue el primero que surgió, se sigue hablando hoy, con todos los cambios que ha habido en 1000 años, ¿no? Pero finalmente se sigue hablando, tú reconoces su evolución. En cambio, algunas variantes que salieron del Macehual ya desaparecieron. De eso lo voy a hablar de inmediato. ¿Quieren comentar algo? Pamela, ¿sí? Sí, incluso, por ejemplo, digo a detalle, ¿no? Aquí en la segunda palabra que dice yaquetl, quetl, lo define la academia como un sufijo, digamos, arcaico. Sin embargo, pues existe en la actualidad en algunas variantes, ¿no? Es algo que se da con continuidad y sigue presente. También, o sea, detalles, ¿no? De lo que hay aquí son como, más que nada, algunos ya estudiando la lengua se pueden confundir con estos términos que hay aquí como haya, ¿no? Pero esto es forma parte del canto en sí, ¿no? Sí. Entonces, sabiendo la estructura de la lengua, uno puede definir, bueno, qué es o no una conjugación, un verbo, un sustantivo, etcétera, para poder más o menos, ¿no? Saber qué es lo que dice ahí. Y también puede uno ubicar un pedazo de literatura. ¿Ves? Porque si sabes cómo ha evolucionado la lengua, cuando lees algo dices, esto pertenece al siglo tal, sin duda ninguna. Así. Y saber, bueno, incluso descifrar esa literatura. Porque si la ubicas en el tiempo, también puedes ubicar la deriva de los significados. Finalmente las palabras van adquiriendo nuevos significados y perdiendo los viejos. Y termina con una palabra que después significa otra cosa, pero en su origen significaba otra cosa. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los nombres de los tonales, de los signos calendáricos. Como son tan viejos, tienen 2000 años, quizás más,
ni siquiera pertenecen a náhuatl o al maya. Ninguna de las lenguas que se hablan hoy en Mesoamérica son muy anteriores. De manera que a la hora de traducirlo para captar su verdadero significado, uno tiene que ir a esos significados arcaicos, no quedarse con lo que hoy habla una persona. Les pongo el caso de Imish, el nombre del primer signo en maya. Hoy significa seno, pero cuando tú ves la iconografía y ya te vas para atrás, llegas hace 2000 años, ves que lo representaban mediante un reptil. Así que significaba reptil en esa época. Y las razones de esa deriva, bueno, si se quiere, se las digo muy lentamente. El reptil representa la tierra representa lo inferior, lo que está dentro, las entrañas, y termina en la actualidad hablando de la barriga o de los senos. Así es como va cambiando, ¿no? El sentido. Si nos quedamos únicamente con los sentidos actuales, no vamos a entender la literatura sagrada náhuatl porque es arcaica, es antigua. En el caso del náhuatl, el náhuatl Macehual, más o menos en el siglo XIII, generó este tipo de cantos, los himnos sacros. No confundirlo con los cantos de Nezahualcóyotl. Los himnos sacros, yo he estado analizando su lengua y no derivan del náhuatl clásico, del tecpil. Las reglas del tecpil se definieron un siglo después. Empezaron a definirse un siglo después, en el siglo XIV. Y ya agarraron concisión en la escuela de flor y canto de Texcoco, ya en el siglo XV, después de Nezahualcóyotl. Estos cantos son demasiado arcaicos para esa escuela, por eso no vas a encontrar aquí ciertos recursos. También te das cuenta, Pamela, que son palabras más cortas. Una característica del náhuatl clásico es la aglutinación. Sintetiza palabras y crea palabrotas largas, ¿no? Pero aquí todavía no estaba demasiado desarrollado esto. Y también otra característica del náhuatl clásico es la supresión de esos sufijos tan ampulosos como ket y otros. Si se mantienen aquí es porque este lenguaje en realidad pertenece al náhuatl macehual, pero no es un náhuatl macehual popular. Es un macehual culto que recibe el nombre específico de teonáhuatl, o náhuatl sagrado. Queda suficiente evidencia de teonáhuatl para darnos cuenta de cómo se hablaba. Digamos que si bien era náhuatl popular, no estaba al acceso de cualquiera. Es un náhuatl bastante refinado, tiene amplio vocabulario, tiene reglas precisas. ¿Ves? Fue una línea de la lengua que se mantuvo por respeto dentro de los himnos sagrados, de los signos sacros. Se mantuvo porque ya sabe que los himnos tienen un lenguaje antiguo y no es fácil cambiarlos. Pero después surgieron otras variantes. Ya les digo, un siglo después de estos cantos empieza a surgir el náhuatl clásico, cuyo nombre propio es tecpil o lengua noble. El náhuatl clásico a su vez deriva en otra variante que se llama nahualitoa o lengua de chamanes, que es, vamos a decir, como la apoteosis del náhuatl clásico, conservando todas sus reglas y demás, pero con ciertos caprichos en la composición. Cambia un poco la sintaxis. Cuando llegaron los invasores a inicios del siglo XVI, se hablaba entonces, el pueblo hablaba macehual. Los sacerdotes y la gente culta aprendía tecpil, aprendían náhuatl clásico. Los templos seguían arrastrando el teonáhuatl, que es el de estos himnos, y específicamente el gremio sacerdotal y los médicos hablaban nahualitoa. El nahualitoa se extinguió a la mitad del siglo XVI. Ya los últimos cantos de nahualitoa se recogieron a principios del siglo XVII y ya no se usó más. El náhuatl sacerdotal se perdió con la invasión porque mataron a los sacerdotes y ya no siguieron haciendo sus ceremonias. El náhuatl clásico resistió hasta la década de 1820. No es casual que por entonces ocurriera la independencia de México y de América completa. Los criollos, por supuesto, no tenían el menor interés en conservar las lenguas nativas, así que lo primero que hicieron fue empezar a extinguir lenguas. No lo hicieron a las malas, es decir, no es que les prohibieran a la gente hablar su lengua, sino que les obligaron a aprender español. Y pues si todas las relaciones de poder, el comercio, todo se hacía en español, pues las nuevas generaciones dejaron de hablar su lengua. En 20 años después de la independencia se perdió el 50% de las lenguas que se habían conservado durante toda la colonia. El náhuatl macehual, que es la lengua popular, se conserva hasta hoy y se va a conservar más o menos hasta la década del 2070. En ese momento va a haber tan pocos hablantes que la lengua se va a considerar extinta.
algo que deben tomar en cuenta es que una lengua no es simplemente que una persona la hable, eso no es lengua. Lengua es un número mínimo de interacciones. Te voy a poner, por ejemplo, 10 millones de interacciones diarias. Eso mantiene una lengua. Si hay demasiados, pocos hablantes o hay unos cuantos, pero lo hablan poco, puede que tú todavía registres la lengua en un papel, en una grabadora, pero ya la lengua realmente no existe, no tiene posibilidad de extenderse. Esa es la situación con el náhuatl hoy, aunque a través de esfuerzos como este que estamos haciendo aquí es muy posible que lenguas como el náhuatl, el maya y el zapoteca sobrevivan hasta el siglo XXII. Y si conseguimos, por ejemplo, legalidad segura, no tonterías, para las creencias nativas, para los ritos nativos y demás, es posible que esas lenguas se conviertan en lenguas sacras, lenguas, digamos, sacramentales, y entonces sobrevivan 1000 años más, como le pasó al latín. Pónganse a pensar que el latín se extinguió cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Casi prácticamente dejó de usarse. Sin embargo, el latín clásico se sigue usando todavía hoy, gracias a que se convirtió en lengua sacramental. El hebreo es otro ejemplo. De manera que si se hace lo que hay que hacer, estas lenguas pueden sobrevivir. Si no se hace lo que hay que hacer, tenemos hasta el 2070 más o menos para disfrutarlas. Lo que hay que hacer es estudio, llevar escuelas a los campos, escuelas de náhuatl clásico, no escuelas de variantes dialectales. Cuando fomentas las variantes dialectales como hace la SEP, estás destruyendo la lengua. Así de sencillo. Las lenguas se destruyen por la dialectización. Hay que, además, que registrar legalmente con registros de AR, es decir, de asociación religiosa, no con simples ACES, las creencias nativas para que la lengua tenga función. Porque si la lengua no tiene función, pues la gente no la habla. Así de simple. Lengua es utilidad. Si solo la reduces a una banderita que exhibir, no, porque yo hablo de... Eso es lo que está pasando con los grupos de tradición. Cuando tú escarpas de veras, ves que ninguno puede traducir cuánto de esto. Porque para ellos la lengua es una bandera, no es función. Entonces, bueno, me excedí demasiado hablando de la lengua. Si tienen algún comentario que hacer. Yo, Frank, en cuanto a la mención y repetición de náhuatl clásico, ¿no? Porque Sí. muchas veces usar náhuatl clásico, hay personas que hasta les molesta usar esa palabra, ¿no? Clásico, pues hay que entender también qué significa clásico en español, que es algo hecho minuciosamente y que puede volver a retomarse después de años. En ese sentido, este náhuatl que se estudia es precisamente eso. Como contiene tanta información, uno puede estudiar, revisar y no solamente eso, lo que te da oportunidad o la ventaja de estudiar esto es que te vas directo a la raíz de la lengua, no a una traducción que pasa por el pensamiento en español. El hecho de entrar en las raíces de la lengua yo creo que es lo más fundamental en este sentido, porque es como se va a recobrar el pensamiento. Evidentemente que tiene que haber un trabajo de interpretación y conocimiento, quizás antropológico o arqueológico de todo esto. Sin embargo, el puro hecho de entrar en la raíz te va a decir muchísimo más. Nosotros lo vivimos en español, desconocemos el español, desconocemos las raíces del español, ¿no? Entonces, muchas personas que somos hispanohablantes, si tú le dices a un hispanohablante, oye, enséñale español a X persona que no sabe, no vamos a saber enseñárselo, simplemente es por la práctica, ¿no? Hablándolo y Claro. es así. Sí, pero no sabemos Dice, las partes ni los orígenes, ni la etimología de las palabras. ¿no? Y yo sé que en el momento en que estudiemos de verdad español, también vamos a llegar con una raíz muy hermosa. Sin Sí. embargo, el náhuatl aquí contiene otras cosas que son de un pensamiento totalmente distinto, que bueno, a mí en lo personal, la propuesta es mejor para mí, ¿no? Y independientemente de la lengua, digamos, también hay... en este tipo de náhuatl es difícil encontrar lo que se llama, yo digo, ¿no? La inmersión cultural cuando vas a un país y puedes hablar el idioma a los 3 meses de haber vivido ahí, porque todo el mundo lo está hablando. En este sentido, este náhuatl no tiene esa oportunidad porque ya no se habla. Entonces hay que reconstruir ciertas cosas, digamos, tomar estos textos antiguos, reconstruir situaciones, digamos, un poco semiauténticas de parte, tomando estas fuentes, para no pasar por el pensamiento en español, que es lo más importante, porque en lo personal para mí no tendría sentido traducir el español
al náhuatl, sino es recuperar el pensamiento del, Claro, pues, del náhuatl, ¿no? obvio. De hecho, el asunto es función. Si la lengua tiene función, se va a usar. La función puede ser en la casa, para cosas banales, puede ser ya una función culta, digamos, a través de las películas, de la literatura y demás, o una función sagrada, que entonces abarca dimensiones filosóficas, teológicas, cosmológicas, etc. Cuando una lengua cae en la dimensión sagrada, se suele llamar lengua sacra. Para que una lengua caiga ahí, ya tiene que tener una fase clásica. Lo que le da fase clásica a la lengua es su literatura. La literatura consolida las reglas. Finalmente, en el habla común, usamos las reglas, pero con cierta flexibilidad. ¿Okay? Cada cual, cada familia, cada pueblo conjuga y pronuncia a su manera. Pero cuando usas la lengua clásica, ahí tienes que someterte a las reglas que dicen las academias, que están definidas por literatos. De hecho, hay, por ejemplo, el inglés no tiene academia, pero tiene un conjunto de literatos que canonizan la lengua. Y tú sabrás si la hablas bien o la hablas popular. En el caso del náhuatl clásico, le repito, se creó en el siglo XIV una institución llamada Xochicuicatl-Tlatoca, que quiere decir Consejo de Flor y Canto. Y lo que hizo fue definir las reglas de la lengua, que son reglas fonéticas, gramaticales, sintácticas. Definió, esto se pronuncia y se conjuga así. Y por otro lado, generar vocabularios. El vocabulario del náhuatl es muy extenso, muy extenso. Ahorita tengo aquí un diccionario de 50.000 palabras y se calcula que es un tercio de las palabras que realmente conservan las fuentes. Claro, no hay que pensar en palabras, en raíces puras, ¿no? Sino en palabras compuestas. El náhuatl tiene la capacidad de aglutinar raíces y formar nuevas palabras, y claro que de pronto surge un montón de palabras nuevas, ¿no? Pero finalmente son reciclados de las palabras que ya existen. En el caso del texto que nos importa hoy, algo fundamental para traducirlo, primero saber a qué etapa de la lengua pertenece. Así, no confundir los procesos. Definir los significados de aquella época de las palabras. Así que la traducción primero tiene que definir los significados de las palabras, pero después tiene que definir el significado de la frase. La palabra sola por sí no significa mucho, es la frase la que le da un contexto. Y cuando vas a definir la frase, ahí se mete la cultura como un todo. Tienes que entender por qué se hizo este himno, a quién iba dirigido, cuándo se cantaba, una serie de cosas. Y entonces puedes decir, esta palabra, aunque literalmente significa esto, pero lo usaron en tal sentido. Es decir, al traducir siempre tienes que estar evaluando, no es una cosa mecánica. Una máquina no podría traducir así mecánicamente un himno de esto, a menos que tú la alimentes primero con un montón de información y entonces tiene que estar extrayendo información antropológica, histórica y demás. En el caso de estos signos, su significado es esotérico. Para quien se me disgustó porque dice que esotérico es una cosa de la nueva, no, hermano, esotérico es una palabra más vieja que el mundo, solo significa contenidos internos. En otras palabras, este tipo de literatura sagrada anahuaca tiene significados externos fáciles de acceder para todo el pueblo y dobles sentidos internos, no solo uno, sino varios. Hay niveles de significados internos o esotéricos. Eso quiere decir, eso es para adentro. Lo contrario de exotérico, que es para afuera. Así que hablemos propiamente el español, ya que queremos hablar propiamente el náhuatl. No nos asustemos con palabras. Si alguien no quiere que usemos la palabra del español, bueno, me dicen en qué lengua lo podemos seguir hablando. Esto lo digo respecto a una persona que hoy, en un español bastante chapucero, por cierto, se indigna de que estemos usando palabras de la cultura católica. ¿Estás hablando español? Y no lo hablas bien. Es decir, a ver, primero, dignificar tu propia lengua, usarla con propiedad, saber lo que estás diciendo. Por ejemplo, para todos los que se han quejado de la palabra iglesia, iglesia no es una palabra cristiana. Límpiense el cerebro de implantes. Que los cristianos hayan monopolizado esa palabra no quiere decir que sea cristiana. Esa palabra es de origen griego, surgió mucho antes que existieran los cristianos y se aplica en toda la tierra para un determinado tipo de organización. Si en este movimiento, una parte de este movimiento está generando ese tipo de organización por propósitos legales específicos, pues esa es la palabra que le corresponde y punto. Si no te gusta la palabra, pues taparte las orejas, mirar para otro lado, mandarte a correr, meter la cabeza
en una cubeta, puedes hacer un montón de cosas. Lo otro que puedes hacer es prepararte y ayudar a la causa en vez de tratar de destruirla. Y eso es lo que estamos haciendo, que nos reunimos aquí, ayudando a la causa. La causa es el rescate de las raíces y ponerlas de tal manera que se difundan, se hagan populares, tengan seguridades legales y puedan sobrevivir al futuro. De nosotros hoy depende que 10.000 años de procesos civilizatorios en América sobrevivan. Si fallamos hoy, si nuestra generación falla hoy, se acabó. Es pérdida total. Así están las cosas. Ahora bien, respecto a este canto, vamos a hablar de dos de sus claves. Digamos que tiene 3, 4, 5, tal vez 7 claves. Pero hay dos y una es muy evidente. El canto se refiere a un fenómeno astronómico, pero el fenómeno astronómico también está jalando, está metaforizando un fenómeno psicológico. Y por eso, si ustedes me permiten, quisiera leerlo acá y me interrumpen donde crea que considere que haya una pregunta, un comentario, resolver un tema de una palabra o algo. ¿Ok? Esta traducción no es estrictamente lingüística. Esta traducción es para acceso al público. Eso ténganlo en cuenta. La definición del documento son los cantos 1 y 2 de los himnos sacros conservados en los primeros memoriales y el Códice Florentino, ambos escritos por los informantes nahuas de Sagún. Estos dos himnos originales están dedicados a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli fue un profeta, fue un ser humano que vivió hace, que será 1000 años, 1000 y pico de años, y que los mexicas lo elevaron como deidad, en un sentido, digamos, es el recuerdo del profeta. Lo honraban y, por supuesto, que lo asociaron al sol. Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. ¿Por qué? Porque en las latitudes de Anagua, de Mesoamérica, y de hecho la mitad norte de la Tierra, cuando el sol sale por el este, gira, la mayor parte del año gira hacia el sur. ¿Ves? Para el sol que viene hacia nosotros, el sur queda a su izquierda. Para nosotros que estamos viendo el sol, el sur queda a la derecha. Así que cuando se dice colibrí zurdo o colibrí a la izquierda, bueno, por excelencia, el sol. ¿Por qué le llamaban colibrí al sol? A ver, ideas. ¿Por qué le llamaban colibrí al sol? El colibrí, Sí. de igual modo que el mono, pisan poco el suelo. Son emblemas de la cultura. Sí, son espirituales. Las aves en general y el mono también. Sí. Representan el estado de conciencia del avatar. Así es. Gracias, Miguel. Aprovecho para saludarte. Hay otro detalle con el colibrí específicamente que recuerda al sol. A ver, hay otro detalle muy notable. Yo tengo una hipótesis Sí. basada en la observación biológica de esta ave. Hay una especie de colibrí que su ritual de apareamiento es justo cuando sale el sol. Mira Ellos, cuando está la hembra esperando, entonces aparece especie de colibrí y despliega su plumaje, que se llama gorjera, y lo que tiene que hacer es esperar que la luz del sol le refleje para que las plumas brillen en todo su esplendor, ¿no? Qué fuerte, sí, qué bonito. Precioso. Entonces, si en su momento alguien observó eso, también pudo haber cierta relación también. por qué asociada al colibrí. Sin embargo, el colibrí en la sociedad mesoamericana era un guerrero. Se considera emblema de guerrero porque tiene una espada, que es su pico. Para su tamaño, una espada grandísima. Por lo tanto, es el guerrero por excelencia, tan chiquitito con una espada de ese tamaño. Y también por otra razón, está cubierto de plumas verde-azul. El color verde-azul simbolizaba para los anahuacas el renacimiento, la resurrección. Y esa es la característica del sol, renace cada día. Así que parece que perdió la energía y de pronto la recupera y renace. Eso se representaba mediante el color verde. Miguel, sí, adelante. Sí, gracias. De hecho, calendáricamente, los signos
que representan la primera y la segunda hora del día, tanto jaguar u ocelote como águila, portan como acompañante doble a el colibrí. Sí, En su primer caso el colibrí gris y en su segundo caso al colibrí verde. sí. Entonces nos están recordando precisamente esta fase del sol que representa el espíritu del guerrero merecedor. Sí, el colibrí es nahual del sol a medida que asciende, así como el águila es el nahual del sol en el momento del horizonte, ¿no? Bueno, los animales representan aspectos del sol que a su vez, como tú dijiste en el programa pasado, el sol finalmente es el que se oculta en el rostro del sol. El sol es la apariencia, la imagen de algo que está detrás, que es un estado de conciencia. Si les parece, oye, yo me gustaría, bueno, yo nos está mostrando aquí uno de los documentos en que aparece facsímil de los primeros memoriales. En este caso, aquí está el canto 1, en el segundo que te envié está el canto 2, ambos dedicados a Huitzilopochtli en dos momentos del día, en el nacimiento y en el cenit, ¿no? En el mediodía. Los facsímiles son, bueno, fotos de los documentos que se conservan. Como ustedes ven, estos documentos están escritos directamente por informantes nahuas, ya con letras latinas, por eso lo podemos leer hoy, pero todavía en náhuatl clásico. Estos documentos los hicieron para que los sacerdotes, los curas, detectaran cuando la gente estaba cantando en los templos himnos antiguos y le hicieran un proceso por herejía. Es decir, no crea que lo hicieron con el sentido de cultivar o de conservar la cultura. No, 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 no. Estos documentos eran parte de los procesos de persecución de la cultura, pero afortunadamente se conservan y hoy, como ya no se persigue tanto la cultura anahuaca, pues podemos publicarlos así sin miedo a que por lo menos las autoridades no digan nada, ¿no? Por ahora. Por ahora veremos cómo desarrolla la ley de apropiación cultural. Quienes sí están un poco inquietos son pues los usuarios actuales de la lengua, que están diciendo, oye, yo no entiendo esto. Es normal, hermano, son 500 años de abandono cultural. Si quieres entenderlo hay que estudiar. Nadie nace sabiendo. Voy a ponerle, John, si puedes poner el documento que te envié con la transliteración ya moderna del canto. Ese, gracias, hermano. Sí, vamos a leer este canto para ver sus significados. Se lo voy a leer en español. Su traducción dice: Colibrí zurdo va adelante. Aquí está diciendo también que él es Yacatecutli, el que sale, el que lidera, que es una función de la conciencia, es decir, ser pionera, abrir el espacio, romper las tinieblas. Dice que en ningún sitio hay otro como él. Está diciendo que en el sistema solar no hay otro como el Sol, pero también está diciendo que en nuestra totalidad como seres vivos no hay nada comparable a la percepción. Colibrí zurdo es el emblema, la imagen de la percepción, de lo que rompe las tinieblas. Dice, no en vano toma su traje dorado, se refiere por supuesto al brillo, ¿no?, del sol, a la luz, y avanza incomparable. Aquí una observación particularmente para Pamela. Fíjate que esta frase de avanza incomparable es traducción de Illa, Ailla, Illa y Yoguya. Generalmente estos sonidos como Illa, Illa, Illo, se suele decir que son simples indicaciones de tono o musical, sin contenido semántico. Pero si te fijas, la última de esas palabras termina en un sufijo verbal, lo cual permite interpretarlas de dos maneras. Primero son, por supuesto, exclamaciones que van conformando la música, pero también tienen un significado y no es casual que ese significado signifique avanzar. Es justamente de lo que nos está hablando el canto. Dice que por sí mismo se levanta y calienta. Esto es importante. Es decir, no espera que nadie lo caliente. Es el que genera el calor. Calor significa, bueno, calor es tonal en náhuatl. El tonal es todo lo que percibimos. Lo que está diciendo este canto en términos psicológicos es que el tonal se arma a sí mismo. No se alimenta a otra cosa, se arma a sí mismo. No esperemos una causa ontológica, metafísica, un más allá para explicar
lo que estamos percibiendo. Lo que estamos percibiendo se sostiene a sí mismo, existe en sí mismo, y sigue diciendo que avanza incomparable. Luego viene una palabra muy interesante que es Tetzavistli. Tetzavistli lo estoy traduciendo como prodigio, y así lo han traducido otros literatos, ¿no? Del náhuatl, otros lingüistas del náhuatl, pero Tetzavistli también quiere decir algo así como sugestión, una sugestión masiva, una sugestión de la que no puedes salir. Una cosa prodigiosa, milagrosa, extraordinaria, única. Y sigue diciendo, y ahí viene lo importante, al morador de las nubes le arrancó un pie. ¿Se acuerdan de quién es el morador de las nubes al que se le arrancó un pie? ¿Tezcatlipoca? Tezcatlipoca. Ajá. El morador de las nubes es la traducción literaria, pero el oyente entendía el morador de las brumas, por lo tanto, de la oscuridad. Tezcatlipoca es el señor de la oscuridad, no de la oscuridad que resulta de la ausencia de luz, sino de la oscuridad previa al surgimiento de la luz. Tezcatlipoca es el potencial de conciencia. Ya cuando surge la luz, lo aplicamos a esto, aquello, a lo demás allá. Pero lo podemos aplicar porque previamente hay un potencial de conciencia. Y dice el texto que el nacimiento de la luz le arrancó un pie. Cuando nace la luz, cuando nace Huitzilopochtli, divide el mundo en dos categorías perceptuales, tonal y nahual. Entonces Huitzilopochtli es el tonal, es la luz, el calor, y por supuesto Tezcatlipoca es el nahual. El hecho de que solo tenga un pie significa que el otro pie está oculto, no se ve. Está oculto porque es la oscuridad, es el nahual. De hecho, para que quedara claro eso, los anahuacas representaban en ese pie un espejo. Es decir, Tezcatlipoca está saliendo del espejo. ¿Qué es lo que sale del espejo? La bruma. El reflejo. La palabra bruma o humo en lengua náhuatl, pero sobre todo en la ideología y en el simbolismo, representa también los reflejos de las cosas, las apariencias de las cosas. Así que Tezcatlipoca es el señor de la percepción porque es lo que está más allá del espejo y también lo que ves, la apariencia de las cosas. Si quieres hablarlo en términos académicos, el Dios de la percepción. El otro asunto es que quien le arrancó el pie a Tezcatlipoca fue Zipactli. Es decir, al principio estaba Tezcatlipoca sobre el mar y del mar salió un monstruo que le arrancó un pie. Ese monstruo, ese Zipactli, es la tierra, es la materia. Ese pie que Zipactli le arrancó a Tezcatlipoca se transforma en el pie que identifica al profeta. Dejó una primera huella que fue el primer profeta, después segunda, tercera, hasta la cuarta. Eso ya lo recoge la historia a través del profeta Nazi, que quiere decir cuarta huella. Nazi es Seacatopilsi, ¿no? Seacatopilsi Nazi, que sacó. En otras palabras, una frase tan cortita está diciendo un montón de cosas, incluso el hecho de que ese morador de las nubes se manifiesta después en la creación a través de la luz, por supuesto, como el profeta. Está diciendo que al arrancarle el pie a Tezcatlipoca, entonces expuso y arrojó a los moradores del frío. Vamos a decir los demonios, los poderes de las tinieblas, no que creyeran literalmente que hay un montón de demonios, no, no es eso. Son metáforas de las condiciones limitantes, de la ignorancia, del frío, de la falta de luz, de la falta de cultura, del miedo. ¿Alguna cuestión, algún comentario sobre esto? Sí, Miguel, gracias. sí, adelante. Platica, que yo no veo aquí tú. Sí, platica. Gracias. De hecho, es tan central la inspiración en este quinto rumbo, en el rumbo central de Tezcatlipoca, que se le celebra al final de cada quintana como un sello en el día de mercado. Si bien los 4 primeros días están dirigidos a uno de los rumbos, la repetición del primero de ellos celebra precisamente al espejo, mientras que los 4 anteriores precisamente
vivimos los humos del espejo. Me asombra la forma en que quedó cifrado y Sí. lo afortunados que somos al poder notarlo. Gracias. Sí, a poder decodificarlo. Gracias a ti, de hecho, esto que estás diciendo me hace recordar que un principio de la práctica tolteca que quedó muy bien representado, sobre todo en el Códice Florentino, es taladrar el espejo de un lado a otro. Se usa un verbo que es hacer taladro bicónico, es decir, por un lado y por el otro, hasta que haya un agujero, para poder ver tanto la apariencia, la superficie, el reflejo, como lo que hay más allá de ella. Ese acto de taladrar el espejo definía al maestro, es decir, definía a la persona que se cultivaba. Sigue diciendo el texto, con dificultad lo capturó. Él derriba la muralla de la oscuridad, se pone las plumas y va declarando la guerra, con ímpetu ligero, incomparable. La muralla de la oscuridad en sentido físico, por supuesto, es la muralla de la noche. Por lo tanto, este verso se refiere al momento en que aparece la primera luz en el horizonte y empieza a desplazar hacia atrás la muralla de la oscuridad. No está hablando, por supuesto, del movimiento de la Tierra. O, si lo prefieren, el movimiento del Sol en torno a la Tierra aparente. Y sigue diciendo que va declarando la guerra. Es decir, los anahuacas interpretaban el acto de la iluminación no como una cosa suave, pacífica, tranquila, sino como una transgresión. Es una guerra contra la oscuridad. Tanto en sentido físico, allá en el mundo de afuera, como en sentido interno. Si quieres llegar a un estado de iluminación, tienes que luchar. No la vas a obtener con paz. Eso está claro. Tienes que luchar contra un montón de inercias, un montón de limitaciones que tenemos, sea porque es de origen animal, porque finalmente somos animales y tenemos ese tipo de limitaciones biológicas, o de origen cultural, que son implantes que nos han metido, creencias y cosas así. Sigue diciendo, mi Dios se llama el respetable conquistador, Ayatepanquiski. Es un título que se le daba al guerrero, un título por excelencia. Dice, en la casa de los dardos aún no se corona de plumas mi majestad y me ofende. ¿Qué interpretan de esto? Miguel, Bueno, sí, adelante. si me disculpas, Frank, Sí, me gustaría regresar a donde dice ligero. Perdón que vuelva un paso atrás, sí, pero claro. creo que esta palabra de ligero Sí, y este adjetivo de el respetable conquistador va muy en línea con lo que se nos da en las santas palabras de consejo acerca de la gran bondad. Es decir, este ímpetu solar no es pesado y no es una conquista sin respeto. Es realmente, como lo menciona ahí en el Almactan, un movimiento de bondad espiritual. Y conforme al comentario anterior, me parece que la bandera de los Krusov rescatan este color verde en la cruz central que tú sí. mencionabas como emblema azul celeste o azul verde de la Verde, espiritualidad. uh-huh. Y de la resurrección en sentido interno, es decir, de darse cuenta. Resurrección, tal como se usa en las tradiciones esotéricas del mundo, incluso la cristiana, es darse cuenta. Y eso está representado por color verde porque representaba lo que renace, es el retoño de las plantas, ¿no? Entonces, quien se da cuenta renace de sí mismo, es como si volviera a nacer. Y por eso es que se le asigna ese color. Sí, hay tantas cosas que se pueden decir de cada palabra acá. Sigue diciendo, pero y esto me interesa mucho, el de la casa de los dardos obviamente se refiere al sol, los dardos son los rayos solares. Dice, aún no se ha coronado de plumas mi majestad y me ofende. ¿A qué se refiere eso? Está hablando de los espíritus o de los seres, incluyendo las personas, de las tinieblas. Los que prefieren vivir en la oscuridad figurada, ¿no? En la oscuridad de la cultura, en la oscuridad intelectual, en la oscuridad emocional. Quienes prefieren vivir en las tinieblas porque así es más cómodo, porque finalmente para abajo siempre es más fácil que para arriba, ofenden a Huitzilopochtli cuando todavía no aparece en el horizonte. ¿Ves? Dice, todavía no me he coronado de plumas, no me ven, y dicen, no existe. No existe porque yo no lo veo. Y como yo soy el centro del mundo, pues entonces eso no existe.
lo que está diciendo Huitzilopochtli, me estoy preparando, los voy a arrasar. Esos seres se simbolizan mediante serpientes y son los moradores del monte del Coatepe, del monte de las serpientes. Las serpientes estaban ahí en la oscuridad medrando y de pronto sale la luz y salen corriendo y se esconden, ¿no?, en sus huecos. Dice, ellos no saben que soy prodigioso, no saben que soy guerrero, que yo hago la guerra. Mas con grito de guerra, el temible se expande por todas partes su traje de pluma de águila. Aquí quiero hacerles notar algo. Fíjate cómo está hablando en tercera persona, de pronto pasa la primera y luego sigue la tercera persona sin advertencia. Esto es una característica de estos cantos, sobre todo de los signos sacros, que también de alguna manera se conservó después en los cantos de los señores. Y también en los conjuros aparece mucho. Una característica de aquella cultura, la mezcla de personas. ¿Por qué? Porque realmente estos signos se cantaban en los templos, literalmente. Y describe Sahagún y algún otro cronista que al pasar por los templos, recuerden que los invasores estuvieron 2 años en Tenochtitlan, vieron cómo funcionaba todo esto. Y al pasar por los templos, notaban que había 2 coros de monjes eran monjes, habían hecho votos monásticos, cantores. Es decir, unos decían una cosa y otros respondían otra. Unos representaban al coro que describe la situación y otros representaban al actor de la fundación de la situación. Dice Sahagún, es como si fueran las antífonas del canto llano, es decir, de los cantos sagrados católicos. No debe asombrarnos esta situación, porque finalmente este tipo de canto religioso es muy similar en todas partes de la tierra, surgió en todas partes. Es imposible que no existiera en América, ¿no? Y cuando vemos que salta, por ejemplo, él va declarando la guerra. Después dice, mi Dios se llama, asume como primera persona, pero hablando de un tercero. Y después asume como primera persona, pero hablando de sí mismo. Aún no se corona de plumas mi majestad. No saben que soy prodigioso. Luego sigue diciendo, pero con gritos de guerra el temible se expande a todas partes. Ya no está hablando de sí mismo, sino de aquel. Este tipo de altibajos puede ser confuso a la hora de traducir, pero era parte del genio de esta literatura y hay que conservarlo. ¿Alguna cuestión sobre esto? Pues ahí se ve cómo está la interacción del poeta con el pueblo, ¿no? De la persona que hace, digamos, el primer canto, hace una representación también y los demás contestan en coro, ¿no? Es un canto religioso. Y también Esto lo se que cantaba todo el día, ¿sabes, no? menciona Sahagún, que bueno, lo hacían en los templos y Todo el también día, en las casas. día y Entonces noche, era... además. Se cantaban en los templos, pero en realidad estaban ensayando. Porque en la veintena que hacían todos estos monjes, iban al teatro que estaba en el centro de la plaza y hacían una obra ya un poco más tranquila, y eso para consumo de las masas. En otras palabras, estos cantos servían para educar a la gente. Estamos viendo una parte ínfima de lo que realmente había, pero este estaba acompañado de una obra de teatro que escenificaba el mito. Imagínate tú todo lo que ponían ahí de parafernalia, cosas visuales y demás. Supongo que alguien disfrazado del sol que se abalanza, otro disfrazado de demonio que se esconde, todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para emocionar a la gente y que la gente se aprendiera la lección. Debió ser espectacular, la verdad. Y es posible que hasta se pueda rescatar. ¿Sí? ¿Algún otro comentario que tengan, amigos? Porque ya estamos terminando la lectura. Bueno, sí. A mí, la verdad, me recuerda mucho al himno nacional cuando menciona con cantos sagrados o con gritos de guerra. Y Al himno nacional bueno, mexica. sí. Ten Y bueno, compasión. ya también, ahora que noto que Omeil está presentando al Señor en el centro del cielo, que anda derecho, Mira tú. Está también me usurpando gustaría, al sol. también me gustaría indicar que el escudo nacional también tiene mucho sentido con respecto a los temas que tratamos. Qué hermoso será cuando más población entienda estos significados y merezcan este legado. Sí, a luchar, a luchar. Ya que lo mencionas, el águila y la serpiente, es águila y serpiente del escudo mexica, es otra forma del colibrí contra las serpientes de Coatepec, es decir, de Huitzilopochtli contra los coapetlacas.
Luego, si vemos, sigue siendo un ave, cambia, adquiere otros atributos, pero no pierde el atributo esencial, que es la luz por encima y la serpiente por debajo, lo que se arrastra, etc. Viene un estribillo que dice, oh joven que recorre el cielo. ¿Saben por qué le llamaban al sol el joven? Es como el ¿Será por heredero, ¿no? Es Nace el cada que... día. Nace cada día, es recién nacido. Todos los días un recién nacido. Es joven. Por eso en la tradición anahuaca y en otras de la tierra, el sol se representa como un joven. Y el niño Dios, es el sol invictus. Hasta los cristianos tienen ese tipo de simbolismo. Te puedes imaginar en Anagua, ¿no? ¿Por qué renace? Así de simple. No lo estás viendo mucho tiempo, sino lo ves solo un día después, parece que murió y vuelve a nacer. Claro que tiene que ser joven, ¿no? Porque tiene luz, irradia. Sigue diciendo, oh joven del rumbo del sur, ¿por qué? por la fertilidad que trae? Bueno, porque fertiliza los campos. Sí, adelante. ¿Quién está hablando? Y White. Sí. También porque en algunas partes bueno, el sol parece que fuera el lugar en la parte del sur, donde al momento de hacer el fenómeno astronómico es donde más encuentras esa fuente de luz. La mayor parte del año en Anagua pasa por el sur. Por eso es que en Anagua, por cierto, y en el hemisferio norte, los árboles están limpios por el lado que da al sur, pero por el lado que da al norte tienen moho, porque el sol les da más de este lado. Y por otro lado, como dice Miguel, al estar más tiempo hacia el sur, por supuesto, el sur es el emblema de la fertilidad, fecunda los campos. Así que cuando dice, oh joven del rumbo del sur, quiere decir el fecundador. Oh joven que captura los poderes de las tinieblas, los desaparece. Ya desciende sobre la gente la insignia divina del rumbo del sol. La insignia divina es la cara del sol. Los mayas hablaban del que se oculta tras el rostro del sol. Aquí como hoy tenemos lo contrario, el que oculta al sol con su propio rostro. Esa es la insignia divina, el rostro del sol. Sigue diciendo, alegría ya amanece, alegría ya calienta, ya desciende la insignia sobre la gente. Con esto terminamos la lectura. Si tienen algo más que comentar sobre esto, para dar paso a la segunda parte. Yo, Frank, Sí, adelante. pienso que desde ellos, los que descubrieron estos cantos y que no quisieron entrar, no quisieron traducir, los dejaron ahí. Es lo mismo que sucede actualmente con las personas que niegan su origen, ¿no? Entonces ese es un reflejo de ese pensamiento donde solamente prejuzgo y no investigo y verifico, ¿no? Porque quien ha hablado y ha negado estos cantos es porque no ha entrado al estudio de manera seria, digamos. Sí. Si se estudia de manera seria, vamos a encontrar quizás a lo mejor con algunas aristas dentro de las interpretaciones, pero que ya en un momento que uno recurre a cada elemento de la raíz de la lengua, puede uno descubrir también de qué se trata bien de todos estos cantos tan bonitos. Sí, mira, juzgar sin conocer es una tontería. Juzgar la cultura sin conocerla es un acto peligroso porque termina destruyendo la cultura. Es un llamado de atención a todos los que quieren juzgar este tipo de trabajo, este tipo de rescate, sin haber hecho el esfuerzo, ¿no?, de comprenderlo. La suma de todos estos atentados contra la cultura, al final, ¿qué cosa es? La desaparición de la cultura. En este momento estamos arrastrando unas pocas lenguas de las muchas que habían, unos vestigios apenas de la inmensa literatura que hubo. Estamos tratando de defender eso. Están invitados las personas de buena voluntad a colaborar con este trabajo, como quieran. Y los que simplemente anteponen su ego a la patria, están invitados a irse a cualquier otro lado. No lo necesitamos, nosotros no buscamos masa, buscamos calidad. Esto es lo que les puedo decir por ahora sobre la interpretación de Huitzilopochtli. Tiene mucho más sentido que podríamos sacar. No me pude meter en la parte náhuatl porque tendría que ser una clase completa. Y les recuerdo, no es una traducción lingüística. Lo que yo hago
en el dilema de que, a ver, que se entienda popularmente, pero por otro lado, ser fiel al original es meter notas al pie. Y por supuesto no lo podemos tratar en este espacio, ¿no? Pero a ver si sacamos algún curso, ya no de la lengua, sino de interpretación de las metáforas de la lengua, interpretación de la cosmología. Y aprovecho para hacerles un anuncio que ya lo hizo ayer Chinawi, nos quemó y por lo tanto tenemos que ir para adelante, ¿no? Tenemos que seguirle. O si quieres decirlo tú, Chinawi. No, tú, por favor. Bueno, es algo que empezamos a hacer más adelante, pero Chinawi ya quiere que sea ya y entonces vamos a hacerlo así. Miren, estamos invitándoles a los que manejen náhuatl o se interesen por el náhuatl a un encuentro mensual que va a ser para exponer lo que puedas en apoyo a la lengua. No va a ser un encuentro de clases, no, sino de tesis. Cada cual que pueda, que lleve su tesis. Por ejemplo, David Huaycán ya se comprometió en platicarnos del uso de la musicalización moderna para difundir la lengua. Pamela me dijo que también tiene algunos temas que tratar, pero ya digamos, más teóricos. Estas reuniones mensuales serían para el conato, el prototipo, ¿no? De la resurrección del Xochicaltecatl, que es el Consejo de Flor y Canto, que fue el equivalente a Anahuaca de la Real Academia de la Lengua. El Consejo de Flor y Canto fue, por lo menos en tiempos recientes, la primera de las academias que surgió para defender específicamente una lengua, y es impresionante que haya surgido en el país náhuatl, y ese tema hay que recogerlo. El objeto de la academia del Consejo de Flor y Canto de Xochicaltecatl es definir las reglas del náhuatl, definir la historia del náhuatl, definir qué cosa es náhuatl, qué cosa es un dialecto, qué cosa es una variante, definir cómo se conjuga, etcétera. Definir qué cosa es una palabra del náhuatl, cómo se aceptan los neologismos, qué cosa no es necesario, porque hay un montón de neologismos que no hacen ninguna falta, porque la lengua ya tiene sus palabras. En fin, ese tipo de cosas, lo mismo que haría que hace la Real Academia para el español. Están invitados, todavía no hemos definido el día, pero sería un día al mes. Eso hay que definirlo ahora con Pamela, que está ocupada los fines de semana. Yo preferiría que fuera algún fin de semana. Y cada cual que tenga es online todo, cada cual que lea sus ponencias, después se discuten algunas cosas y demás, poco a poco llegamos a un entendimiento. Eso les quería decir. Déjenme descansar la voz, ¿no? Sí. Bueno, les agradezco el esfuerzo y el intento. Realmente veo un futuro brillante en torno a eso. Me gustaría hacer un último comentario sobre la última línea del texto, donde dice: alegría, ya desciende la insignia sobre la gente. Noten que no dice sobre los que se treparon a la gente. Esta alegría es para todos. Ah, sí. Es para los merecedores, básicamente. Los inmerecidos, que se vayan haciendo un poco a un lado Sale para todos. que la luz llegue a todos. Mira, el sol está por encima de cuestiones menores. Especie más o menos le da igual. Sale para todos. Así de simple. Es uno el que tiene que ponerse las botas. Es uno el que debería tener la inteligencia suficiente como para aprovechar esa dispensación. Omey, ¿nos quieres platicar algo desde allá? ¿Es tiempo ya o qué? Y también Jenny y Moy están acá para hablarnos de su viaje. Adelante. Pues por acá tengo algunas imágenes y puedo compartir pantalla. Sí. Para que vayamos ahí desglosando un poco brevemente lo que fue este viaje, ¿no? No sé si ahí lo pueden ver, John. Sí, lo vemos bien. Bueno, pues primero mencionar que pues estuvimos por allá varios compañeros, no solo nosotros. Por acá pueden ver a Leonardo, por ejemplo, que también es un instructor de KINAM, certificado, y que estuvo por allá apoyándonos también. Estuvieron otras personas también, como Dara, Omar, Dani, que son compañeros de Leonardo, que por ejemplo el caso de
de Omar y Dani, pues son también danzantes, ¿no? Comentar que Jugadores de pelota. jugadores de pelota, que muchos grupos de danzantes de aquí del centro del país y de allá de la zona asisten también a la Cruz Parlante esos días para conmemorar, ¿no? En este caso nosotros hicimos un poquito de Kinam ahí en el cenote sagrado. Los compañeros pues estuvieron ahí practicando, jugando un poco la pelota. Sí. Ellos hacen por ahí un rescate de eso. Es curioso porque pues no somos los únicos de la zona por allá, ¿no? Esos días, y entonces pues tiene sus cosas, ¿no? Hay, por lo menos hay un intento de distintas personas de la zona de acá centro, de la zona Nahua, de ir a colaborar, a conmemorar el 3 de mayo allá a la zona maya, ¿no? Como un reconocimiento también. Y pues otros de los días estuvimos jugando Patoli, en esta versión que tenemos de Patoli con tarjetas para los niños, donde viene un poco del Chilambalam, un poco de la Cosmovisión. Entonces por ahí estuvimos haciendo Patoli en la Cruz, es el segundo año que lo hacemos. De hecho, por acá estos niños de acá ya lo han jugado, son unos niños que jugaron el año pasado y este año nos buscaron para jugar de nuevo, ¿no? Y ya conocen el Patoli, y hay distintas personas que ya lo conocen y lo juegan, y ha sido como una forma de involucrar a los niños en ese proceso porque, bueno, hemos ido a observar todo el ritual, tiene su chiste y tiene su valor, que es esta parte que me comentaba en otros programas sobre la preparación de la comida, pero pues también hay muchos niños, muchas niñas por ahí que hemos estado como tratando de involucrar con esta parte del Patoli más lúdica, ¿no? También asistimos a algunas actividades en la zona de Tusic, que también es Carrillo Puerto. También son un colectivo de niños que tienen y de compañeros que tienen una fototeca donde hay fotos de la guerra de castas, de la historia del pueblo de Tusic, que son fotos de 1930, ¿no? Desde los 30 tienen. Tienen un chilambalán allá, ¿sabes? Sí, ya, en Tusic, bueno, no. Sí, tienen un chilambalán por allá, quién sabe quién lo tenga, pero... Sí, saben de la existencia y de que hay una copia, ¿no? Incluso publicada, pero no se sabe quién lo tiene ni se sabe mucho qué dice, ¿sabes? Como pésimamente traducido a esa copia, habría que... Pésimamente, pero bueno, por lo menos un esfuerzo, de hace ya mucho tiempo. Sí, hubo, de hecho, varias de las fotos que tienen en la fototeca son de antropólogos que empezaron a entrar a la zona desde 1930, ¿no? Que hubo varios estudios por allá. Y bueno, pues por ahí los niños también es el segundo año que hacen Kinam, no sé, es como de resaltar que les gusta, ¿no? Es como un juego para ellos. Déjate de compartir. ¿Ah, sí? Sí. Ok, voy a intentar otra vez, no sé qué pasó, pero ahí voy. Ahí está. Sí. Bien, voy a traer aquí. Bien. Pues esos son niños que juegan Kinam. En este caso Jenny les estaba poniendo la moledora, por ejemplo, con una imagen del moler el maíz, de hacer la tortilla, ¿no? Como este acercamiento, pues también lúdico. Y bueno, la meditación que, como habíamos comentado en otros programas, está padre ver cómo los niños meditan, ¿no? Más fácilmente que más un fácil adulto. que un humano, Bueno, tiene menos un ese adulto prejuicio de cerrar los ojos y de quedarse quieto, ¿no? Órale. Entonces por ahí hicimos diversos ejercicios. Esta es la fototeca, por aquí se aprecia un poco más, ¿no? Son fotos de la guerra de castas todavía. Órale. Los mayas agrupados ahí en esa organización que sobrevive, ¿no? Que sobrevive ahora como solo en la iglesia, pero que en ese momento, pues ser cabo, ser general, ser teniente, tenía como un sentido, ¿no? Y bueno, pues por último la lectura, que por ahí compartimos la transmisión y estamos trabajando en una versión subtitulada con un video que se grabó aquel día, ¿no? Aquí está el maestro que nos ayudó con la lectura aquel día, el maestro Gonzalo Pech, y aquí está pues el librero que bajo idea de don Cornelio dejamos allá en el altar, ¿no? De la iglesia. Qué bueno, les agradezco muchísimo que hayan tenido ese gesto, porque por otro lado es un buen mueble, les va a durar un tiempo. Sí, la verdad es que sí lo apreciaron, ¿no? Por aquí viene una explicación que leímos a don Cornelio, luego compartiremos ese material de video también, ¿no? Pero pues la introducción de los libros y el librero quedó ahí a libre consulta. Y pues ya antes de pasar a la palabra de mis compañeros, comentar que también nos sorprendió que hay un gran recibimiento de los textos, tanto el Chilam como el Almaj, allá por las personas de la zona maya, ¿no? Tuvimos contacto con muchas personas que están haciendo pues activismo, promoción cultural, que están buscando cómo poner en función, en uso, las raíces, y pues todos comentan así como los textos como algo paradigmático, ¿no? Como antes pues era difícil conseguir el chilam, y dicen incluso en las bibliotecas no se encuentra, ¿no?
y la versión que se encuentra no es muy clara para leerse, ¿no? Entonces agradecen, ahí valoran mucho tener ahora esta versión disponible. Lo mismo con el almaj que anda por ahí en manos de los dignatarios, ¿no? En manos de los rezadores, y que pues ya se ha vuelto como algo, no sé, por ejemplo, quería compartir este video del compañero Saulo de la página de Mayas Cruzop, que él también es un sacerdote maya de Tulum, que nos hizo la entrega de esta cruz que la manda para la iglesia tolteca, y que bueno, lo hace como un agradecimiento. Es un minutito nada más, lo voy a dejar corriendo. Órale. Pues irá. ¿Es para la iglesia tolteca? Sí, sí. No sé si se escucha el audio. ¿Sí se escucha el audio del video? Sí, sí, sí. Okay. Simplemente agradecido con la iglesia tolteca por parte de maestro Díaz, que ha hecho una gran labor de y ha hecho una distribución igual de ese muy sorprendente, que lo está haciendo de forma gratuita y entregando a los líderes mayas, a las comunidades mayas, como un nuevo acceso a esta información que por mucho tiempo el gobierno, tanto yucateco como quintanarroense, nos lo había prohibido. Y hoy de nueva cuenta puede volver a circular en nuestras comunidades, y en ese tenor de esas buenas acciones que ha realizado la iglesia tolteca, hacemos la entrega de una cruz parlante para que sea enviado a la Ciudad de México, ya para uso comunitario de los hermanos toltecas. Bravo. Qué tremendo. Qué significado. Sí. Ok, hay que construirle un templo a esa cruz. Sí, la verdad que sí. Y agradecer por Oye, gracias. Después yo les quiero preguntar ya con mucho más detalle algunas cosas, pero cuando termine el viaje de Omey, porque Omey ha seguido con una segunda parte que quién sabe todo lo que implique. Y también sí quisiera platicar con ustedes ya de cómo desarrollar este tipo de contactos, qué hacer, tomando en cuenta los cambios, ¿no?, que están ocurriendo. Sí, sí. Pues, Bueno, Omey, anda por ahí. Digo, si ya ustedes terminaron. Creo que se congeló May, a ver si regresa. Con el calor que está haciendo allá, y ahora Omey congelado. Jenny. Sí, Jenny. sí, bueno, yo quería hacer un comentario sobre este video, ¿no? Donde está el compañero Saulo, entregando esta cruz. Como pueden ver, también hay hay un grupo de danzantes, algunos danzantes, ¿no? Danzantes mexicas. Ajá, son danzantes mexicas. Y pues eso, al ir a la fiesta, pues nos encontramos a la fiesta de la cruz. En este viaje nos encontramos con muchos difusores y practicantes de la cultura maya o cruzop, ¿no? Desde difusores y practicantes de la lengua o de tecnologías mayas, de filosofía, gastronomía, ¿no? De la milpa, de la siembra, pero también nos encontramos, también hay varios grupos de concheros y de danzantes mexicas que asisten, ¿no?, a esta fiesta de la cruz. Y pues es interesante también este encuentro, ¿no?, entre la zona centro y la zona maya. Y eso como que fue un símbolo también para Saulo, ¿no?, que ahí estuvieran Los danzantes, sí. estos compañeros, danzantes. Porque Por además, eso quiero hacer unas preguntas. Sí, platica. digo, también son danzantes mexicas, pero bueno, muchos de ellos sí son de la zona maya. Es algo curioso, ¿no? Como que esas danzas mexicas han llegado un poco por el turismo, en cierta medida, pero muchos mayas han adoptado, han aprendido las danzas, e incluso es su forma de vida, ¿no? Algunos de esos, de los que están ahí, son personas que pues trabajan en distintos hoteles, en distintos lugares del turismo, pero que llevan esta danza de forma devocional también, ¿no? Tanto así que pues estaban ahí en la cruz parlante, que no es un negocio que nadie les pagó por ir, ¿no? Al contrario, como con cierta devoción. Y es curioso porque son mayas que han adoptado esta parte del rescate mexica que ha llegado por allá, ¿no?
les quiero hacer unas preguntas, pero después, ¿no? Ya en reunión de trabajo sobre ese tema, porque definitivamente que los mayas adopten danzas nahuas significa que hay un hueco en la cultura maya y hay que ver por qué, ¿no? Sí, Sí, me imagino que los que hacen eso son los más jóvenes, sí, sí. claro. Sí. Sí, es algo a analizar. Sí. Sin desdorar, finalmente las culturas se pueden mezclar, ¿eh? Aquí no hay nada prescrito, pero supongo que si hay un rescate de la danza maya tradicional antigua, pues ya no es necesario recurrir a una danza náhuatl, ¿no? Supongo yo. Sí, pues en general yo creo que es parte del mensaje que vimos, que hay realmente una efervescencia entre jóvenes que están buscando cómo construir algo con sus raíces, ¿no? Cómo revalorarlas, cómo integrarlas en Sí. sus haceres, y como que todos están buscando, y algo también en común es que están buscando por fuera, ¿no? O sea, está la iglesia maya en Carrillo Puerto, que es como un baluarte de la iglesia Cruzop, pero también hay un montón de movimientos Cruzop que están, o sea, como satélites alrededor en Carrillo Puerto, ¿no? Pero que su forma de hacer activismo, por llamarlo de alguna forma, que no me gusta la palabra, más bien como rescate de las raíces, Sí, ya no, práctica, ¿no? Difusión y ajá, ya práctica. no está atado como Estudio. al templo, ¿no? A la religión Cruzop, que es mayoritariamente entre personas mayores, sino que ya tiene que ver o están buscando más bien así desde la educación, desde los textos. Claro. Siento que ahí es donde han llegado los libros en un lugar muy fértil, ¿no? De personas que están ahí haciendo, pues, creaciones culturales. Supongo que van buscando raíz y salir un poco del secretismo. No rechazarlo, pero sí alejarse un poco del secretismo. Supongo que van por el Huaycán. Una pregunta, y se me hizo muy interesante esa parte, Frank, y también para los que están allá. Así como hay los himnos sacros que fueron objeto de la primera parte del programa, ¿existen cantos mayas sagrados? Sí, hay una colección de cantos, son unos 15 cantos sacros mayas, más una cantidad inmensa, no los he contado, de un tipo de literatura que yo no sabría decir si es canto o qué cosa es. Definitivamente tiene música. Es algo que quiero ver contigo después porque, a ver, las categorías habituales de que si esto es canto, esto es prosa y demás, no nos sirven aquí. Digamos, cuando lees el ritual de los backups, todo lo que hay ahí parecen cantos, porque tienen rima, tienen métrica y cosas así. Pero no es un canto como lo que uno esperaría en la actualidad. Eso ya después lo vamos a ver. Pero sí hay una inmensa literatura maya, incluso los chilames. Tú ves algunas estrofas que son pedazos, bloques de prosa, pero de pronto viene un canto y lo notas en la forma de cortar las palabras y de la rima que trae. Esa pesquisa de encontrar el canto dentro de la prosa maya todavía no se ha hecho. Si tiene rima, se puede cantar. Sí, claro, claro. Ya, Valoro mucho, Sí, sí, Miguel. valoro mucho el acercamiento de todas las comunidades de estudio y práctica que, bueno, nos rodeamos en torno a la toltequidad. Sin embargo, un llamado a la responsabilidad y a la paciencia en el estudio. Es realmente paso a paso y son muchas capas que añaden valor. Sin embargo, los felicito a quienes están allá. Bueno, aprovecho quizá mi último comentario para mencionar una efeméride del día de hoy. Bueno, fíjense que el tonal 7 dragón, en un programa anterior me equivoqué y mencioné que fue el día 13 dragón. Rectifico por responsabilidad. El tonal 7 dragón pisó Colón por primera vez Guanajaní Anáhuac. Entonces, es una efeméride de primer orden. Las efemérides de segundo orden, como las estoy clasificando, responden a la fecha de la veintena. Esta responde al tonal. Bueno, muchas gracias por el espacio. Los felicito y los saludo a interesante que todos. estés haciendo eso. ¿Eh? Después quisiera hablar contigo en particular de eso, de qué cosas es una efeméride y cuáles son. Pero a ver, que hay muchas cosas que hacer. Así que a ver si en alguna mañana de estos platicamos. Miguel, ¿se fue Miguel? Ah, no, está Claro. ahí. Ok. Sí, a través de la comunidad 10 Mono, con todos mis compañeros, precisamente estamos formando un archivo que le llamamos Tequio, y toda la información de las cronistas
de los cronistas, la estamos datando desde la toltequidad. Es importante los mapas del futuro y las líneas Sí, del tiempo. Estamos claro. para servirles. Gracias, Miguel. Oye, ya veo que ya se descongeló Omey. Sí, ¿sí me Qué oyen? bueno, sí, Ok, voy a quitar la cámara para que sí, se sí, escuche más te ruido. escuchamos. Platícanos Ajá. un poco qué está pasando allá. Pues ahorita se está preparando, le llaman la hostia, y es, pues digamos, el cierre de la festividad, y es donde, pues, me comentan que se juntan las personas que organizaron lo de las comidas, el ofrecimiento de la comida, lo que se rezó y lo que se repartió, y pues se platica sobre lo que va a pasar el siguiente año. Eh, Algo que nos comentaban también es que, pues, de las personas que organizan la comida y la fiesta, llevan aproximadamente 4 años que resurgió la festividad así como en forma, ¿no? De hacer la comida, de contratar el tecladista, ¿no? Para el baile. Vienen también, la tocan jarana, Porque se vienen habría los extinguido músicos. eso. Sí, estuvo mucho tiempo sin hacerse, muchos años sin hacerse, y hasta hace 4 años se retomó. ¿Y quién Eh, retomó qué grupo retomó esa actividad? pues aquí se organizan pues por familias, ¿no? Realmente es lo que hay muchas reflexiones, la verdad, todavía no termina el viaje, o sea, y acabamos de llegar y Sí, fueron tantas actividades que pasaron todos los días y sí. tantas charlas y tanta información que la verdad pues vamos a tardar un rato todavía en procesar. Eh, pero bueno, pues sí, al final de cuentas la religiosidad, las iglesias sirven son como calpulis, ¿no? Al final, desde el punto de vista del organizativo, es donde se juntan las familias, ¿no? Entonces, eso en las ciudades pues ya se está perdiendo, ¿no? Muy difícilmente ves asociaciones de vecinales o inclusive pues entre distintas familias que tengan algún tipo de afinidad ideológica o algo así, ya no existe. Entonces nos preguntan, oigan, allá se hace algo parecido, y pues no, realmente no. Entonces son 3 familias las que ahorita están sosteniendo. Bueno, a partir de este año fueron una persona más la que se integró, pero justo dentro de ellos pues está don Cornelio, ¿no? Y otras 2 personas, don Entonces Bartolo. viene del Cruzó. ¿Eh? Viene del Cruzó la iniciativa. Sí, 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 son de aquí, de las personas que están, digamos, como más al frente del santuario, ¿no? Las personas que están más, pues sí, que están haciéndose responsables del espacio, ¿no? Me atrevo a mencionar que don Cornelio debe haber recibido estímulo, porque hace unos años precisamente empezamos a intercambiar, supongo, ¿eh? Sí, yo también, los años coinciden, de hecho, ¿no? En mi caso, por ejemplo, y también creo que de Moy y de Jenny, pues es nuestro tercer año, ¿no? Por ahí. Yendo. Eh, eh, Justo pues, en nuestro segundo año fue cuando empezamos con la propuesta de la lectura. Justamente nuestro acercamiento fue a partir de la ruta de Seacatopilsinor, como recapitulando, que fue iniciativa de Vicente y empezó a hacer un recorrido en varios lugares y demás. De hecho, Vicente pues, empezó, Vicente y Jonathan. Y Empezaron, Jonathan, sí. hará como 6 años, ¿no? Más o menos, yo creo. Sí, pues tiene que ver con la publicación de tu libro. Uh-huh. Exacto. Y pues digo, a raíz de eso, pues se generó, y bueno, la verdad es que, como para resumir, bueno, en términos de lo que se está pasando hoy, pues eso, ¿no? La hostia, y pues como digamos el cierre de la festividad, y pues empieza a decidir si para el próximo año se realiza, ¿no? Entonces es una fiesta que se sostiene pues del ahorro que hacen las 3 familias principales que están manteniendo la comida, porque de los 92 dignatarios que existen, pues solamente esas 3 familias son las que pues se comprometen y se responsabilizan de dar de comer y de organizarse en la festividad, y pues ya es cansado, ¿no? Son personas ya grandes, adultas. Sus hijos, muchos de ellos, pues tienen que estar trabajando en otras ciudades del turismo, ¿no? Que es lo que, digamos, aquí es lo que se mantiene muchas de las comunidades. Entonces, pues, digamos, el relevo generacional es complicado, ¿no? De hecho, ahorita como es sábado, pues ahorita sí se congregaron algunos de los hijos, ¿no? De algunos dignatarios, y pues hace rato, por ejemplo, estaban tocando algo de Mayapach, y pues se preparó la comida, y pues estuvimos platicando, ¿no? Acerca de la historia del espacio, ¿no? De las transformaciones que han existido desde que llegamos, ¿no? Porque
llegamos y ya estaba la palapa, la principal, pero pues es algo nuevo. También hay unos baños nuevos y ahorita viene una tercera etapa en donde van a hacer, en la entrada van a arreglar, ¿no? Entonces, pues son las gestiones que han hecho los representantes más activos en el espacio y pues un montón de temas, ¿no? La verdad, alrededor de todo esto, pues sí, justo críticas a la manera en la que se gestionan los recursos de repente, aspectos justamente de la interacción de las personas que vienen ajenas al espacio y que vienen y hacen uso y hacen pues también una ofrenda al espacio. Y justo lo que ya comentaban tanto Jenny como Moy, que también presentaron las imágenes, pues nuestra labor un poco ha servido también como para llamar la atención, ¿no? De activistas y de otras personas que tienen proyectos en otros lados, pues para que vinieran el día de la lectura y pues se dio lo que ustedes ya vieron en la lectura, ¿no? La participación pues de personajes, ¿no? De la comunidad que también tienen su trayectoria, jóvenes, ¿no? Sí, 30, ¿no? 30 y tantos años, que pues están, digamos, tomando un relevo, pero obviamente pues no lo hacen, digamos, partiendo de aquí del santuario, ¿no? Porque aquí el santuario, digamos que es un lugar, pues ya con una presencia pública fuerte, ¿no? Y con una dinámica política ya desarrollada, ¿no? Entonces, desde afuera de repente se ve con cierto recelo, con cierta crítica, ¿no? El espacio, pero pues realmente, pues como no se tiene una presencia, pues también se desconocen las dinámicas internas, ¿no? Entonces, Claro, las causas. nosotros llegamos, digamos, como externos, como con una visión, pues, sin visión partidista, sin visión académica. Entonces fue lo que nos permitió, pues, que don Cornelio y demás amigos que nos han recibido muy amablemente, pues nos abrieran las puertas y nos permitieran hacer también un uso del espacio, obviamente con mucho respeto y más bien en relación a lo que vimos que quizá pues les hace falta, ¿no? En términos de la literatura y demás, y que ellos nos dijeron tal cual, ¿no? Como la importancia que tenían esos textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no sé, a nosotros nos abre mucho el panorama, ¿no? Nos permite como tener, pues, un poco de más claridad, digamos, en el camino y también darnos cuenta que ayer comentaban en una ceremonia que decían que entre hermanos no hay fronteras, ¿no? Estuve en una ceremonia en donde nos invitaron y pues sí, como ese aspecto de la hermandad, ¿no? En términos de los caminos que transitamos, de la conexión con las tradiciones, con las raíces, con la ancestralidad, digamos, de algún modo, llevarlo a la práctica, pues te hermana, ¿no? Porque al final no es algo que se quede en discurso, no es algo que se quede como en las ideas académicas o como en las etnografías o como en, pues sí, discursos panfletarios, ¿no? De políticos, sino más bien pues en estar conviviendo en una festividad y estar conociendo cómo son las dinámicas y escuchando, ¿no? Creo que también algo que nos ha ayudado mucho es que pues venimos a escuchar, ¿no? Tanto de todo tipo de puntos de vista y como no tenemos ninguna visión cerrada en términos del espacio, como somos ajenos, pues no nos permite también como no generarnos prejuicios, ¿no? Y más bien llegar limpios, ¿no? Y también creo que pues una de las propuestas justo de la Iglesia Tolteca pues es ir a los lugares y entrar a la vida tal cual, pues con un trabajo de quitarnos ese pensamiento reactivo todo el tiempo, ¿no? Que a veces te genera fantasmas y te genera paranoias que, pues, ¿no? Si realmente ves la realidad, pues no son tan sí, ¿no? Y más bien, pues, si tú tienes una conciencia plena de lo que estás haciendo, pues te permite, pues, transitar, ¿no? Amigablemente y cordialmente en los espacios, ¿no? Que también el 4 de mayo nos enteramos de algo que pasó muy fuerte. De hecho, lo vamos a tocar en algún momento en otro programa, porque ahorita ya no da tiempo, pero justamente un acto de violencia, ¿no? Allá en Temoaya, en el Estado de México, que pues también nos hizo abrir los ojos, ¿no? De la situación tan volátil que hay en algunas comunidades y pues que el respeto siempre debe de estar como al frente y justo no tener como saber dónde estás pisando, ¿no? Dónde estás parado, porque a ver si tratamos eso en otro momento, sí, porque seguro un es tratamiento una cosa que merece análisis. sí, la verdad,
algo muy lamentable que sucedió, pero bueno, al final nos hace abrir los ojos también de que no son asuntos tan simples, ¿no? Que las interacciones deben de ser con una comunicación muy fluida y también con una visión organizativa, ¿no? Y también con un espíritu limpio. Sobre todo, sí. No vale la pena provocar problemas si además el espíritu está contaminado. Sí. Ahora sí que pues es un tema muy amplio que también, la verdad, son temas bien delicados que a veces, pues no sé, son complejos de tratar, pero pues al final creo que estamos haciendo también una labor interesante que nos permite reflexionar sobre estos temas, ¿no? Porque son justo temas de identidad, de raíces culturales, Sí. que pues es el trabajo, es el tema precisamente medular y de la esencia, ¿no? A ver si retomamos esto que dices, a ver si para el latino que viene, retomamos esto que dices, porque sí me dejó pensando. Sí, bastante, muchas reflexiones, ¿no? Y justamente que suceda el 4 de mayo cuando nosotros vamos terminando de hacer actividades. En medio de las ceremonias. Y que vimos en vivo también, ¿no? Ustedes no, y lo que acaba de pasar en Teotihuacán. Y justo, está extraño el ambiente, sí. Sí, un ambiente muy, muy extraño, ¿no? En términos, pues sí, son muchos temas que se entrelazan, ¿no? Pero bueno, sí. en esos términos, pues hoy es un día también especial. De hecho, iba a ser mañana, lo habían programado para mañana esta festividad, pero pues más bien la adelantaron porque mañana es Día de las Madres y pues más bien decidieron como dejarlo para para que las personas hicieran otras cosas, ¿no? Y también creo que las personas que están dirigiendo las ceremonias, pues también tienen otras actividades el día de mañana y por eso lo movieron para el día de hoy. Y pues bueno, pues así las cosas por acá en la muy zona. Bien, ahora hacia el miércoles o jueves, cuando termine todo esto y puedas hacer tu informe, ¿no? Ya en detalle, analizaremos un asunto, ¿no? Y pienso que en el futuro hay que dedicarle al menos la mitad de la energía a los jóvenes, no tanto a los viejos, sino a todos estos movimientos jóvenes que están surgiendo, porque los jóvenes finalmente son más sinceros y te retratan las necesidades de cambio de la sociedad. Los viejos pues, son más conservadores, ¿no? Sí, totalmente. Sí, creo que es justo tener como un equilibrio, ¿no? Porque también al final hay un reconocimiento, ¿no? O sea, los jóvenes sí tienen, te digo, cierto recelo por los espacios politizados, ¿no? Y las decisiones que toman los líderes, pero al final reconocen, ¿no? Dicen, no, a mí me encanta escuchar, ¿no? Las palabras de los grandes, de las personas. Ya platicaremos de eso. Porque en la lengua justamente es donde están enmarcados, ¿no? Ellos que valoran justamente la lengua y la identidad que te da la lengua, reconocen que lo que ellos hablan, pues ya se modernizó, ¿no? Ya es distinto el maya que se habla de los jóvenes y el de los viejillos. Sí. Y pues ya ahí hablaremos de eso. Uh-huh. Ya hablaremos de eso, porque Ginabo y yo tenemos que irnos a otra actividad en un ratito ya. Y me gustaría escuchar a Miguel, que estuvo levantando la mano antes de cerrar acá. Okay. Sí, quería agradecerle personalmente tanto a la Iglesia Maya Cruzó como a Jenny, Moy, Luis y en general a cada uno de ustedes. Los admiro y los respeto. Y quería comentar que precisamente como señala Luis, el calendario nos hermana porque nos ata y organiza en el intento desde la toltequidad que está cifrada y que camina de la mano con el nahualismo. Un llamado de atención para que ustedes noten cómo en los comandos oficiales la palabra cristianizar o cristianización no son faltas de ortografía, pero toltequizar o toltequización aún no son tomados en cuenta. Esto también para felicitar a nuestra maestra Pamela, porque precisamente desligar las raíces del conocimiento cretomicense en griego o latín de las raíces en náhuatl realmente eleva la calidad del servicio que los merecedores queremos llevar a cabo. Gracias. Gracias a ti por eso. Y lo que mencionas del calendario es algo que justamente quiero platicar con Omey, pero ya cuando saquemos conclusiones de todo este viaje, porque es uno de los elementos que puede interesar a los jóvenes. El rescate del calendario. Se me hace que los jóvenes son los que van a prestarle atención a eso.
Pero primero ver las condiciones reales y todo lo que ellos han visto por allá. Ha sido mucha actividad, tienen horas de filmación de cosas y además ha habido, en fin, se han integrado profundamente con el grupo Cruzop. Y primero hay que poner todo eso sobre una mesa y ver cuáles son nuestros siguientes pasos. Pamela. Gracias, Frank. Bueno, yo para nada más con un comentario final. Si nos decimos hijos de grandes señores, pues es hora de inventarnos a nosotros mismos, ¿no? Como dice la lengua, con jaguares y con águilas. Sí, nuestro corazón está con la propuesta tolteca. Yo invito a la gente a tomar ejemplo de lo que acaba de realizar Huaycan, al grupo de los tecpiles que también han hecho cantos gracias pues, al aprendizaje de la lengua y que generen cultura, que generen productos culturales. Hay mucho por abarcar: arquitectura, música, poesía, teatro, materiales pedagógicos, hay pues todo un mundo, ¿no? Series infantiles, todo que se puede construir precisamente, por ejemplo, con los niños, las series yo creo que darían un gran boom porque la cultura tiene todos esos símbolos mitológicos que pueden ayudar mucho a reactivar dentro de la niñez. Entonces, pues yo invito a las personas que se involucren, si les convence la propuesta tolteca, a que pues creemos cosas, ¿no? Sigamos generando todo esto. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Pamela, y a todos los compañeros presentes y a todos los que no han asistido acá a ver este programa. Y por mí no hay nada más que decir. Chignahui, ¿qué tú opinas? Sí, por ahí habías levantado la mano, Jenny Moy. Si no es nada, saludemos. Sí. Pues de nuestra parte nada más, igual queríamos agradecer y nombrar a los compañeros que bueno, por ahí los mencionamos un poco, pero mencionar sus nombres, los compañeros que nos recibieron por allá. Iván, que es como el compañero que nos conectó con los demás, que ellos son músicos, son raperos, están ahí haciendo distintas cosas con la lengua maya. Y están estudiando son también los estudiantes de estos contenidos contenidos, de sí. Iglesia Tolteca y Nación Tolteca. Ok, un saludo. Por ejemplo, este es una entrega del libro que hicimos aquí con el compañero Pulquín, que tiene la Casa del Libro Maya, ¿no? Tiene distintos libros ahí para estudio, incluso algún facsímil del París, pero bueno, les hacían falta estos libros y ahora ya están por allá. Al compa Saulo también, que nos lo presentaron, que les decía que es el encargado de la página Mayas Cruzó, al amigo Pat Boy y su familia, que también varias veces nos recibieron por allá, que ellos también están haciendo música en maya. Y Tremenda página, la de Maya Cruzop, ¿no? Esta que está muy combativa. Sí, sí, sí. Es tremenda, sí. Que es él es quien nos entregó la cruz, él es el administrador de esa página. Okay. Y bueno, también el maestro Gonzalo Pech, que es quien nos ayudó con la lectura, el compañero Ángel Zulú, que es ahí un compañero también que está muy activo en la zona y que nos compartió unos grandes comentarios que por ahí les iremos compartiendo. Y también Basilio del colectivo Sucum, Basilio Velázquez, que también por allá nos recibieron y estuvieron mostrándonos un poco de la zona y de su trabajo, ¿no? Muchas gracias que nos recibieron por allá, que hay un cariño hacia la iglesia tolteca, que bueno, no es gracias, ¿no? Sino al trabajo que llevan ustedes, Vicente, Chignahui, Frank, Omey, de muchos años. Entonces, pues eso nos abrió muchas puertas por allá y están muy ansiosos de seguir colaborando, de venir acá, de ver cómo pueden seguir poniendo a funcionalizar las raíces, así como ha venido haciendo la iglesia tolteca. Ok. Muy bien, pues nada más vamos a saludar y a despedirnos. No habrá tiempo para preguntas y Para el respuestas. siguiente sábado. Exacto, entonces es que también es un tema muy amplio. Podríamos repasar otra vez el canto y se nos va a Y es llevar nuevo, un claro. tiempo. Exacto. Entonces, bueno, saludos a Jesús Ríquero Sevilla, también a Ham Matlacleón Semazatl, a Juchefa, desde Chicago, a Red 7424, Felipe Ibáñez, también Luis Mello, Adriana Mariposa desde Morelia, Arturo Puentes Amador, felicidades por ser tan inspiradores, felicidades a la mejor maestra del mundo, Pamela Ramírez, saludos desde Guadalajara, también a Jao Ríos, manda saludos a la maestra Pamela, Kira Azteca, saludos desde Cautitlán Izcalli, Paulo Franz, también
También Ren 7424, me encantaría aprender Teonáhuatl y Nahualitoa, aunque ahora bastante tengo por estudiar con el clásico. A Reyes Estrada también, a Iván Pinzón Cáceres, saludos desde la alcaldía Tláhuac, junto a Tulyehualco, alcaldía de Xochimilco. Por fin en una transmisión en vivo. Recuerden que son los sábados a las 11 tiempo de Tenochtitlan, el que vea este programa grabado. A Alfonso García, eh, también Claudia TT allá en Cholula, también Heriberto Tobar, él manda saludos en especial al Shanate Miguel, gracias por su intento. Isabel Noemí Torres desde Buenos Aires, Argentina, saludo hasta allá y un abrazo. Ahora que estás viendo este programa, recordé cuando me mandaste una foto con tu sobrino Lauti, también un saludo a Lauti siendo por ahí, que estaban jugando Patoli ahí en Argentina. También Federico Quintela desde Uruguay, Huixtlitlacatl, desde Comalapan, Guatemala, también Ren 7424, oigan chicos, le pueden dar al botón de like al video, que no queda mal, gracias por la mención. Sí, si le dan like y comparten, ayudará mucho. También Huixtlitlacatl, en el Popol Vuh se menciona un canto llamado Cuamuc, que significa nuestro entierro. A Felipe Ibáñez también les agradezco la maravillosa interpretación que hacen de estos temas tan importantes. Gracias, Tamacián y Pan, por las clases de Tecpilatoli que imparte. También a Cam CT, saludos desde Tlanepantla, Estado de México, a Sony Kanash, también bueno, Nahui Charlotte allá en California, también a Venus Murillo Mora desde Morelia, saludos a Frank y a Miguel y a todos, y bueno, estaremos encontrándonos la próxima semana, ya se nos acabó el tiempo, gracias a todos por estar ahí, y bueno, nos encontramos después, buen fin de semana a todos. Nos vemos, gracias. Excelente, Tomás. Hasta luego.